¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Estamos ya en Noche de Viernes junto a Dr. File y nuevamente, como lo anunciábamos hace algunos instantes, con un tema interesante, apasionante, con una mirada distinta a la historia de nuestro país, a lo que nos tiene hoy enfrescado en una controversia con el pueblo mapuche, su historia. Así es. La muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca conmociona al país. Algunos buscan justificar y esconder su homicidio. Otros lo elevan prácticamente como un mártir. Nosotros, aquí en Mentiras Verdaderas, con Eduardo y con todo el equipo, vamos a recordar la epopeya épica de resistencia mapuche hasta su desalojo en el siglo XX, después de 500 años. Y también vamos a conocer cuál es el principal problema que hoy día afecta a este pueblo originario importantísimo para el corazón de Chile. Comienza entonces esta sesión, esta clase junto al Dr. File, y como siempre decimos al inicio de cada una de estas reuniones, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Hace unos días, la muerte de Camilo Catrillanca conmocionó al país. Algunos lo consideran un mártir y han protestado por su muerte. Otros lamentan lo ocurrido, pero en el fondo consideran que la situación ameritaba el actuar de Carabineros. Camilo Catrillanca no es el único que ha perecido en este enfrentamiento constante entre el pueblo mapuche y los chilenos. La resistencia mapuche lleva más de 345 años luchando por su independencia, lo que les ha valido ver la sangre de su pueblo derramada por esta causa. En el siglo XV, el imperio inca comenzó a expandirse. Alonso de Ercilla, en su poema épico La Araucana, relata cómo la expedición inca se encontró con los promaucaes, nombre que recibían los habitantes del sur de Chile. Los promaucaes resistieron la invasión y libraron una batalla para impedir que el Tahuantinsuyo los conquistara. Al cuarto día de guerra, los incas decidieron retirarse. Décadas más tarde, los conquistadores españoles intentaron, a su vez, someter a los araucanos, que eran más de 1 millón. Allí se inició la Guerra de Arauco, que duró más de 2 siglos. Durante ese periodo, surgieron figuras reconocidas hasta hoy en el ideario chileno. Se recuerda a Lautaro, el líder militar mapuche que sirvió como paje a Pedro de Valdivia, o a Pelantaro, que llevó adelante la sublevación que fijó la frontera militar entre españoles y mapuches. El pueblo mapuche nunca aceptó un solo ápice de la cultura española. Los conquistadores intentaron adentrarse en su territorio a través de pacíficas misiones religiosas lideradas por el padre Luis de Valdivia, pero tampoco dieron resultado. Finalmente, a través de los parlamentos, lograron terminar con la guerra y fijar una frontera para comenzar un periodo de paz relativa, luego de que los araucanos perdieran más de la mitad de su población en los enfrentamientos. Después de la independencia de Chile, a mediados del siglo XIX, el gobierno ideó un plan de expansión estatal sobre el territorio mapuche. A través de varias estrategias, entre las cuales estaban las alianzas con clanes enemigos y el soborno con bebidas alcohólicas, los chilenos sometieron al pueblo mapuche en 1883. Este periodo se conoce como la ocupación de la Araucanía. Desde entonces, el pueblo mapuche busca recuperar sus tierras. Han transparentado su descontento a través de diálogos, protestas, tomas de terrenos, ocupaciones ilegales e incluso actos más radicales. El gobierno chileno ha estimado que debía aplicarse la Ley de Seguridad del Estado, lo que ha resultado en un enfrentamiento que recuerda las guerras ancestrales entre el pueblo mapuche y los conquistadores españoles. ¿Cuál es la historia no contada de estos enfrentamientos? ¿Por qué, después de casi 4 siglos, el pueblo mapuche y los chilenos aún no han logrado un consenso? ¿Hubo acaso usurpación de los territorios? Hoy, la verdadera historia del pueblo mapuche en la voz de Dr. File.
La historia del pueblo mapuche es lo que nos disponemos a compartir con ustedes esta noche de viernes. Recuerda que todos tus comentarios, opiniones los puedes hacer a través del hashtag que estás viendo en pantalla, que es DrFileMB, está apareciendo ahí. Comencemos con lo más evidente. ¿Cuál es el origen del pueblo mapuche, estos hombres de la tierra? Eduardo, los hombres de la tierra aparecieron en la historia en torno del año 700. Bajaron del Bajo Brasil, atravesaron las pampas del cono sur de América, las pampas actuales de Argentina, y en el nivel, digamos, a la altura del río Biobío, la mayoría se internó en tierra chilena. Ahí comienza y se van a juntar, bueno, con otros pueblos originarios como los Selkman antiguos, como los Patagones, y van a ir formando su identidad y se van a hacer de alguna forma presentes en nuestra tierra. Por lo tanto, ese es el origen de los mapuches más lejano. Otra cosa es cuando comienza la guerra, Eduardo. Y eso uno lo tiene que decir, y aquí me tengo que permitir leer un pasaje muy relevante de un gran toqui mapuche que se llama Pelantaro. Pelantaro está al nivel de Lautaro, a nivel de un gran capitán militar, de un estratega militar de la caballería a nivel mundial. Y este texto nos va a narrar el inicio de la historia de la guerra mapuche contra los españoles. Y dice este texto de 1600, escrito por el sacerdote Juan Barba, que fue prisionero de los mapuches y después pasó a ser amigo de los mapuches, narrando el discurso de Pelantaro, que dice: los mapuches eran hijos y amos de la tierra desde antes que existiera memoria. Aprendieron a tratar las plantas como hermanas menores, porque son puras y no huelen mal. Si las tratamos con cariño, curan nuestras enfermedades, dice Pelantaro. Cuando tenemos necesidad de cortar un árbol viejo, plantamos un arbolito joven en su lugar y enseñamos a nuestros hijos a respetar las flores porque tienen vida y a cortar solo las que están abiertas y a punto de caer. Los animales eran igualmente hermanos nuestros y por eso comprendemos sus voces y por sus miradas adivinamos si están tristes, enfermos, cansados, y admiramos sus costumbres porque los machos no abusan de las hembras y las hembras no aceptan al macho cuando están preñadas. Pues bien, así había seguido la vida, dice Pelantaro en este recuento de su propia historia, hasta que un día de la cordillera bajaron los choroyes en un ventarrón verde que eclipsaba el sol y anunciaba: vienen más. Nuestros antepasados enviaron de nuevo a sus huarquenes a que fueran a preguntar y a ver, y esta vez los adivinos dijeron: malos sucesos, mucho sufrimiento habrá. El comienzo de la historia de la guerra mapuche la anunciaron los loros choroyes que bajaron en bandada y, según los adivinos, anunciaron que venían los españoles. Ese fue el gran principio de la guerra, marcada, eso sí, por el primer conflicto bélico. Recordemos que que Diego de Almagro ingresó como primer conquistador y se enfrentó en el invierno de 1536 alrededor de 30.000 mapuches en la batalla de Reino Huelén. Ese fue el primer enfrentamiento que hubo, porque después de que los choroyes, los loros verdes, anunciaron la guerra, comenzaron al tiro a prepararse. Y esa batalla de Reino Huelén, que enfrentó por un lado a estos 30.000 mapuches, junto con unos 100 jinetes, 100 infantes y unos 5.000 indios del lado español, marca el inicio. Ese es el primer combate entre estas facciones, digamos, los de Diego Almagro en representación de los españoles y el pueblo mapuche. Ese es el primer combate que hay.
Y claro, Diego de Almagro salió vivo, la matanza fue gigantesca también, pero se dieron cuenta y este primer enfrentamiento desanimó a Diego de Almagro y se tuvo que retirar hasta Perú, hasta que después de un tiempo llegó Pedro de Valdivia. La historia esta primera parte es muy conocida, la historia posterior es menos conocida, y ahí uno tiene que recordar lo que fue evidentemente la fundación de Santiago, pero particularmente la irrupción de Michimalongo. ¿En la destrucción después de Santiago? La destrucción precisamente el 11 de septiembre de 1541 por el cacique Michimalongo. ¿Quién era Michimalongo? Michimalongo fue, mira, en la historia, en esta revisión de historia, el primer gran cacique que va a aparecer enfrentando a los mapuches. La primera guerra, bueno, hay muchos caciques, pero el que devasta este primer asentamiento y por eso es recordado Michimalongo. Se cuenta, ha sido él el más temido señor que en todos los valles se ha hallado. Esto es un relato de José de Vivar. Y también Pedro Mariño dice, de buena estatura, muy fornido y animoso. Tenía el rostro alegre Michimalongo. Por lo tanto, así va a comenzar la historia. Recordemos, esa fue la primera campaña, o sea, después inicia la primera campaña Pedro de Valdivia. En esa campaña es capturado Lautaro, pasan unos años y después, cuando vuelve a atacar Valdivia, al sur, Lautaro se va a escapar, va a haber aprendido durante mucho tiempo todas las tácticas militares como paje de Pedro de Valdivia, y con Lautaro la historia va a cambiar. El curso de la historia y de la guerra va a cambiar. Lautaro es un nombre que es muy conocido para todos nosotros, pero quizás no todo el mundo tiene la dimensión de por qué Lautaro es un héroe tan importante dentro de la historia del pueblo mapuche. Y yo siempre digo, no solamente de la historia del pueblo mapuche, sino al fin y al cabo también de nuestra historia. Nosotros somos chilenos, somos una mezcla, y eso es muy importante, que este capítulo les sirva a todos para, bueno, ir conociendo nuestra propia identidad. Pero es importante porque se transformó en un destacadísimo jefe militar, un estratega de marca mayor. Y primero, lo que les enseñó a los mapuches eran que los caballos no eran monstruos, sino que se podían de alguna forma, se podían montar, claro, domesticar. Y ellos lo podían hacer, claro, también. De hecho, el primer periodo, los mapuches le tenían miedo a los caballos. Pensaban que eran unas bestias salvajes, un solo monstruo entre el hombre y la bestia en ese sentido. No. Él los transformó en grandes jinetes que van a llegar a una culminación después también con Pelantaro. Pero al mismo tiempo les enseñó tácticas militares, les enseñó a derribar también a los mismos caballos con lanzas. Antes no lo hacían. Desarrolló también servicios de inteligencia mapuche. Muy importante. Les enseñó que la retirada no era ser cobarde, sino que era replegarse para volver a atacar. Les enseñó también el uso de escuadrones, dividió sus fuerzas. Les enseñó a los mapuches a elegir el terreno propicio que a ellos más le convenían. Creó una eficiente guerra de guerrillas contra los españoles. Aquí lo estamos viendo. Y por cierto, bueno, una serie de tácticas militares que van a cambiar la historia y que van a significar el alzamiento, sino que la primera gran parte de la guerra contra los españoles liderada por Lautaro. Solo agregaría ahí el dato de que Lautaro también tiene una muerte que es muy heroica, porque dice las crónicas que él, estando en su ruca con Guacolda, y al escuchar que hay una batalla, sale, es atravesado por una flecha y sin embargo se da a la lucha igual. Por supuesto.
con una flecha atravesándole el pecho. Por supuesto que sí. Y en realidad Lautaro, después de devastar las ciudades que habían fundado los españoles al sur del Biobío sobre todo, decide ir en contra de Santiago y ahí, por una traición de otros mismos pueblos indígenas de la época, lo van a cercar y en la mañana, como tú dices, va a ser una especie de trampa y lo van a matar con una flecha. Ahora bien, después van a aparecer dos gigantes también que son Caupolicán y Galvarino. Y aquí uno tiene que también recordar estos episodios de esta primera parte de la guerra, porque Caupolicán, uno tiene que no olvidar que era muy grande. Nos plantea también el tema de la altura de los mapuches. Es grande en lo físico, digamos. Efectivamente, porque mira, muchos dicen que son bajos, no. Hay algunos estudios que sostienen por ahí que los mapuches llegaron a medir un promedio de 1,70 m y que con la mezcla de los españoles se achicaron. Sea lo que sea, Caupolicán refleja precisamente esta altura grande, fornido, inmensamente fuerte, pero como todos sabemos de alguna forma va a ser muerto y va a morir empalado. Y aquí uno tiene también que detenerse, porque cuando lo llevan al cadalso y determinan que va a ser empalado y recibir esa muerte, se cuenta que cuando caminaba, su mujer, Fresia, habría llegado, le habría dicho, le enrostró más bien dicho a Caupolicán el hecho de que se había dejado capturar vivo, le arrojó a su hijo a los pies y por más que Caupolicán pidió que se lo llevara, al menos no se sabe qué ocurrió. Cuando enfrenta a Caupolicán el empalamiento, él dice, según las crónicas, el destino me tiene esta suerte. Vean que yo la pido y ya la quiero, que ningún mal es grande ni último. Esta frase te va a sintetizar algo relevante dentro de los mapuches que va a ser, sinónimo de su historia. No les importaba morir, enfrentaban la muerte, enfrentaban las torturas, las vejaciones. Vamos nomás. Es decir, un pueblo muy valiente, un pueblo que enfrentó todas estas cosas. Al mismo tiempo, Galvarino. Ya que estás mencionando lo de Caupolicán, me acordaba, porque conocemos la historia de Galvarino, cuando le cortan las manos y pone su cuello. Pone su cuello. Pone su cuello, así como ya vamos. Y acuérdate que... Y lo perdonan. Y lo perdonan y lo dejan ir. Y Galvarino, después, cuando vuelven los españoles a irrumpir, se amarró lo que son cuchillos en sus manos y sale a pelear con los cuchillos. Va a ser capturado y luego ahorcado. Recordar también, se nos pasaba un pequeño detalle, que Lautaro en la batalla de Tucapel capturaron los mapuches al gobernador Pedro de Valdivia y le dieron muerte. Por eso, de alguna forma, esta es la primera gran parte de la historia que la sintetizamos rápidamente, Eduardo, porque es una historia más o menos conocida que está en la memoria, del pueblo chileno, lo que ha desaparecido de la historia y de la memoria chilena prácticamente es lo que comienza ahora, Eduardo. Porque esto es parte de lo que probablemente usted y yo recordamos del colegio, pero el segundo levantamiento mapuche, lo que es la encomienda, ¿por qué es tan importante esto dentro de la historia? Para entender lo que ha significado esta lucha para el pueblo mapuche y probablemente estos ecos que hoy en día nos tienen a todo el país atento a lo que está ocurriendo ahí en la región de la Araucanía. Hacemos la pausa y ya regresamos con más del Dr. File esta noche de viernes acá en Mentiras Verdaderas.
Y estamos revisando esta noche, queridos amigos, la historia del pueblo mapuche. Y habíamos revisado esta primera parte, que probablemente es la que todos conocemos, los grandes caciques, pero yo te quiero preguntar, porque aquí comienza la parte más sustancial y quizás desconocida de la lucha mapuche por la encomienda. ¿Y por qué es tan importante el segundo levantamiento mapuche? Muy importante, Eduardo, porque la encomienda es una orden y en este sentido una institución real de la corona española que autorizaba a algunas personas, a los encomenderos, realmente a tener esclavos. Los autorizaba a esclavizar bajo esta orden de la encomienda. Estamos hablando de 1560, por ahí, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En julio de 1561, los mapuches dieron muerte al encomendero Pedro Avendaño y a otros 3 españoles, debido a que ellos habían sido, bueno, muy abusivos con los mapuches, los estaban esclavizando y en consecuencia los mataron. Cuando la noticia de que los mapuches mataron a este encomendero, a este esclavizador por orden real de España, en ese entonces el rey Felipe II, los mapuches se comenzaron a unir y van a preparar la segunda etapa de la gran guerra contra los españoles, que va a ser recordada por unos como el segundo gran levantamiento y que después va a aparecer la figura épica de Pelantaro. Aquí justamente a raíz de este episodio es que termina, a través de una traición, termina con la muerte de Caupolicán, ¿no? Antes, ya Caupolicán había muerto. Ajá. Ya unos años antes había muerto y este levantamiento ocurre después. Perfecto. Ahora, el primer enfrentamiento de esta segunda etapa, muy relevante, es la batalla del fuerte Lincoya, que ocurrió el 16 de enero de 1563. Y uno tiene que recordarlo porque, claro, los españoles se habían armado. Para ese entonces Francisco Villagra era el gobernador, tenía a su hijo Pedro Villagra, también el llamado el Mozo, entre sus huestes. Ya había nepotismo, para que vean que esto viene de época inmemorial. Así es. Y por cierto, había otro Pedro Villagra que era el primo de Francisco Villagra. En esa batalla de Lincoya, ¿qué es lo que sucedió? Los mapuches ya se habían preparado, tenían las técnicas militares aprendidas por Lautaro, gracias a Lautaro, y se cuenta que le hicieron burlas a los españoles. Y estos españoles dijeron, vamos a matar a estos mapuches. Y la arremetida contra el fuerte Lincoya fue por parte de Pedro Avendaño, Pedro Villagra, el hijo de Francisco Villagra. Y claro, parten a caballo, 250 caballos, saltan una empalizada para masacrar a los mapuches después de que le habían bombardeado evidentemente el fuerte, pero los mapuches habían puesto un foso y en consecuencia todos los caballos que saltaron cayeron al foso, incluido el hijo del gobernador, y todos fueron muertos. Más de 42 españoles fueron muertos en esta batalla de Lincoya, que va a marcar el inicio del segundo levantamiento de la segunda gran etapa de la guerra mapuche. Y es así como se va a comenzar, bueno, algo que no va a terminar durante siglos. Avances españoles, resistencia mapuche, nuevos ataques y particularmente los mapuches, después de esta victoria, se van a ir contra los españoles de Angol, de Arauco, que lograron tomar esas ciudades y particularmente a partir de un gran cacique que se llamó Petehuelén. Petehuelén les ofreció la paz después de las victorias y Francisco Villagra aceptó la paz ofrecida por los mapuches. Claro que, como siempre, no duraría mucho, porque el primo de Francisco Villagra, que era Pedro Villagra, va a tomar, y a pesar de que todos van buscando hacer las paces,
sobre todo los españoles, porque, mira, sea lo que sea, pero los primeros 2 siglos de la guerra, en realidad los mapuches, o sea, los españoles resistieron a duras penas en muchas ocasiones. No fue nunca un territorio gobernado, no fue nunca un territorio completamente controlado. Por eso se va a detonar la batalla de Angol del 25 de marzo de 1594, donde ahí... 64. 64, Eduardo, muchas gracias por la precisión. Donde los mapuches al menos ahí van a sufrir una derrota porque van a morir 1000 mapuches en esa batalla y muchos van a quedar cautivos. Sin embargo, se rearman los mapuches y van a sitiar Concepción. El sitio de Concepción va a estar bajo el mando de los caciques Millalelmo y Loble. Ojo con Loble, un tremendo cacique en aquella guerra. Y por cierto, durante 2 meses Concepción, los españoles estuvieron sitiados en Concepción, no podían hacer nada. Voy a salir ni recibir suministros. Ni por nada. supuesto, por eso estaban medios cautivos ahí. Sí. Y Pedro Villagra logró resistir ese asedio. Producto del asalto, por cierto, se les van a ofrecer la paz. Y bueno, por eso va a ir caminando todo esto entre guerras ofensivas, asedios, hasta que después de esa situación en Concepción se va a dar la segunda gran batalla de Reino Huelén, donde Pedro Villagra logra la victoria y particularmente va a capturar al cacique Loble, que le había propinado unas duras bajas a los españoles, pero le perdonó la vida a cambio de la paz. Por eso la resistencia, uno habla de la resistencia mapuche, bueno, hay muchos muertos. Mira, se calcula al final de las estadísticas de la guerra, sobre todo de estos primeros años, que moría un español por 5 mapuches. Esa fue más o menos la proporción, pero igualmente pedían la paz, porque se calcula que, mira, cuando llegó el primer Diego de Almagro, en todo Chile habrían existido unos 1 millón de personas. Del Biobío hacia el sur, unos 500.000, ¿ya? Por lo tanto, tenían huestes, tenían mucha fuerza. Y también hay que decirlo, los mapuches nunca constituyeron un estado unificado, sino que eran tribus, clanes, que se van a unir a la guerra. Pero no estaba esta idea de estado como la traía el pueblo español. Y eso significó que, bueno, comenzaron a tener muchos soldados mapuches de todas partes. Sea lo que sea, como decíamos, después de esta batalla del Reino Huelén, se va a detonar una otra batalla, que siempre es bueno ir nombrándola alguna, la batalla de Catiray, del 7 de enero de 1569, comandada por el toqui Yanganabal, que resistió el ataque de los españoles y, por cierto, les va a propinar una derrota a los españoles. Entonces se van ganando uno, pero después retroceden, ganan los otros. Eso fue característico sobre todo de este primer siglo. Aquí estamos hablando de Martín Ruiz de Gamboa, ¿no? Que era el gobernador en aquel entonces. Yo recuerdo que estas batallas eran, y ojo con la historia como a veces es circular, porque Ruiz de Gamboa estaba quemando terrenos, extensiones de cultivo y rucas en la zona sur, y ahí empieza justamente esta avanzada nuevamente mapuche, que venía como a reivindicar la lucha que ellos venían desarrollando. Así es. Bueno, pero ese mandato de Ruiz de Gamboa en realidad no fue exitoso, al grado de que después tuvo que ser reemplazado por Rodrigo de Quiroga, otro gobernador que nos va a recordar también lo que se llama la batalla de Purén.
Esta batalla de Purén de enero de 1570, Eduardo, también es muy importante porque fue la primera batalla donde los mapuches van a enfrentar en campo abierto utilizando armas de hierro y, por cierto, cotas de malla también de hierro que se le habían quitado a los españoles. Pero esa batalla de Purén fue en el campo abierto propicio para los españoles y perdieron los españoles. En consecuencia, los españoles a partir de ese año volvieron a perder confianza en su fuerza militar. Ya la habían perdido con Lautaro, pero después de esta batalla, de alguna forma, el rey Felipe, como te decía, va a poner otro gobernador y van a ir tratando de buscar la paz porque los mapuches, bueno, les van a ir ganando en sus propios campos, digamos, propicios para ellos. Aquí se produce otro punto de inflexión porque vemos como el pueblo mapuche termina aprendiendo de las tácticas de guerra, termina utilizando sus propias herramientas, herramientas de metal, las mallas. Sin embargo, se produce un quiebre. Hay, por aquel entonces, una epidemia de viruela. Lo que quiero preguntar es si esa epidemia de viruela se podría considerar como un arma biológica utilizado por los mapuches, por los españoles, para frenar el avance de los mapuches. A esas alturas de la guerra, los mapuches gozaban de mayores victorias. Por lo tanto, uno tiene que decirlo. Sí, los españoles ocuparon guerra biológica contra los mapuches para frenarlos. Y es así como se recuerda y está en las crónicas escritas que para detener las huestes y la fuerza de los mapuches le tiraban a las poblaciones los enfermos de viruela, que causó la primera gran devastación de 1/3 de los mapuches y les permitió a los españoles, después de muchos años, respirar con un poquito de mayor tranquilidad, pero todo gracias a esta guerra bacteriológica. Es así, Eduardo. Estamos hablando del año 1590, cuando se produce esta asolada de la viruela en nuestro país y que forma parte de este contexto de la guerra biológica. Claro, una nueva forma de enfrentar, porque ya los métodos tradicionales, los mismos que le rindieron ciertamente mucha efectividad en otros lugares de América, acá no estaban funcionando del todo. Y eso hay que decirlo porque, mira, nosotros tenemos un gran problema, Eduardo y queridos amigos, con la historia que se ha contado. Decir, no, bueno, se enfermaron de viruela, no, las enfermedades vinieron desde el primer momento en que pisaron los españoles tierra americana continental, introdujeron las enfermedades y la guerra biológica. En el caso de los mapuches, mira, para este entonces, y uno tiene que decirlo porque no, que se enfermaron de casualidad, Eduardo, no, les tiraban los enfermos para ocasionarle la epidemia. Para contagiarlos. Y se demoraron, ojo, en esta primera, por lo menos 10 años en recuperar las fuerzas mapuches. Y decir también, porque para esas alturas, este método de la guerra bacteriológica lo hicieron porque los mapuches sabían, los españoles eran muy difíciles de vencer y no tenían miedo ni a castigos ni a matanzas. Entonces estaban defendiendo, como lo sabemos, no solamente el ser mapuche, sino que también su paraíso terrenal en la tierra, ofreciendo su vida, ofreciendo todo esto. Todo esto fue detenido por esta primera epidemia. Y a lo que quería también hacer, acentuarlo para que todos sepan. La historia de Chile que se ha contado es una historia muy subjetiva y hoy día nosotros estamos haciendo una revisión para que tengamos mayor conciencia de la realidad, de la historia
y así forjar una identidad original y auténtica. Pero si no contamos estas cosas y no decimos, porque están en las crónicas, es decir, hay recuerdos de que se tiraban a los enfermos. Así se detuvo esta primera oleada de mapuches contra los españoles, pero que no se va a detener porque 10 años después va a comenzar otra etapa gigantesca. Ahí aparece un concepto que es chavalongo, que era el nombre que le daban a una situación de salud parecida a la que produce la viruela. Posteriormente, lingüistas como el jesuita Andrés Febres señalaban que chavalongo era un concepto que utilizaban los mapuches para llamar a cualquier enfermedad desconocida para ellos, a propósito de esta nueva enfermedad que termina siendo también parte de la guerra sucia por parte de los españoles para con el pueblo mapuche. Eduardo, antes que me haga una pregunta, déjame contarte algo, porque para ese entonces, es decir, 1590, 1592, claro, el entonces gobernador Martín García Óñez de Loyola pidió fuerzas también a Perú. Por favor, mándennos fuerzas. ¿Y sabe lo que decían en Perú los soldados españoles? Textualmente, preferimos que nos echen a las galeras que prestar servicios en la guerra de Arauco. Ya se había corrido la voz. Se había corrido la voz, y la voz ya venía de los incas, porque los incas fueron repelidos anteriormente por los mapuches. Así que en ese contexto se da esa epidemia también. Ahora sí, Eduardo, recordemos que Alonso Ercilla hace una definición, usted la puede leer, está en los pies del Cerro Hueleno, Santa Lucía, donde habla justamente de la gallardía, de la bravura, de la belicosidad del pueblo mapuche, que termina con ni a extranjero dominio sometido. O sea, ya de verdad la situación incluso se empezaba propagandísticamente a transmitir como la viruela que ellos le inocularon a los mapuches. Pero hay otro momento de la historia, que es el desastre de Curalaba. ¿Por qué es tan importante, doctor File, el desastre de Curalaba en el contexto de la guerra de Arauco? El desastre de Curalaba va a marcar al menos una serie de aspectos claves. Lo primero va a ser que el desastre de Curalaba ocurre en 1598. Después de 10 años, ya las huestes mapuches habían recuperado de la primera epidemia de viruela, ¿ya? Y es en el momento, primero, donde va a aparecer un gigante estratega mapuche que se llama Pelantaro. Cuando nosotros hablamos de Pelantaro, Eduardo, es como hablar de Lautaro, en el sentido de que a nivel de toda la historia militar del mundo, se le reconoce a Pelantaro como el principal estratega del arma de la caballería a nivel mundial y nacido en Purén. Pues bien, eso es la partida del desastre de Curalaba. Porque, ¿qué es lo que sucede? El gobernador García Óñez de Loyola, que tenía una experiencia relativa y fue muy confiado, en un primer momento, de alguna forma, desestimó el temple mapuche. Y el 21 de diciembre de 1598 se va a ir a defender y a rescatar Angol. Y se va a meter con sus huestes con mucha confianza en terreno mapuche, hasta que va a llegar precisamente a Curalaba. Curalaba, que está muy cerca del río Lumaco y frente a las ruinas del fuerte Lumaco que habían devastado los mismos mapuches. Bueno, se instalaron ahí pensando que los mapuches, por eso no tenían mucha experiencia en este sentido y no conocían mucho el temple mapuche, este gobernador. Pues bien, los van a esperar después de una noche. En la mañana, Pelantaro reunió a 300 hombres divididos en 3 cuadrillas, una comandada por Pelantaro y la otra por 2 caciques que no hay que olvidar, que se llaman Anganamón, y también por el cacique Guaquimilla. Y se van a ir en contra del gobernador y de las poderosas fuerzas del gobernador. Y le van a dar muerte.
van a matar al segundo gobernador porque, según se cuenta, les cayeron encima con las lanzas. Los devastaron, no alcanzaron ni siquiera, creo que tiraron un disparo los españoles. Y antes que el gobernador se pusiera su armadura, Anganamón le clavó un lanzazo y va a dar muerte al segundo gobernador. Por lo tanto, así como Lautaro es el artífice de la muerte de Pedro de Valdivia, Pelantaro y Anganamón matan al segundo gobernador. Esto fue tan devastador para el espíritu español que el mismo rey en aquel entonces, Felipe III, llegó a decir: en Chile están matando a mis mejores guzmanes, que eran sus fuerzas. Y en este sentido, Pelantaro va a devastar y va a tomar y va a destruir una gran mayoría de ciudades que estaban en manos de los mismos españoles. Valdivia, Osorno, Villarrica, Borca, Quilacoya, las destruye. También Santa Cruz. Ocasiona Pelantaro el despoblamiento de Arauco, el abandono de Angol y la Imperial a partir de esto. Y tengo un pequeño texto del discurso después de la victoria de Pelantaro, que vale la pena recordarlo, Eduardo. Son algunas breves palabras dichas por Pelantaro después de este triunfo, narrando la historia, haciendo un recuerdo de su propia historia mapuche. Dice: Caupolicán, traicionado, recibió en Cañete la muerte. Lautaro había caído y a Galvarino le cortaron las manos. Pero de la memoria de los mapuches no se había borrado el recuerdo de los valientes. Y así fue. Y otra vez, hoy la tierra se levanta. Incheta Pelantaru. Yo soy Pelantaro. Yo soy el vencedor de Curalaba. Yo derroté al gran Loyola y la cabeza del Viracosa, que aquí yace a mis pies, ha recorrido todo nuestro territorio. Esperaremos el momento propicio y juntando nuestras fuerzas formaremos entonces el malón más grande que jamás haya recorrido la tierra. Quemaremos sus estancias y no bastarán al rey de España todos los hombres que pueda enviar para salvar los fuertes y ciudades que hoy les estamos arrebatando. Y al vencer a los valientes y feroces guerreros españoles, más lucirá el valor de los mapuche, que a nadie enorgullece derrotar al débil. Y así castigaremos para siempre su soberbia, doblegaremos su altivez, pondremos fin a su codicia y a sus abusos y conseguiremos la verdadera paz. Que vengan a servirnos los arrogantes hombres de Castilla, que a nuestras mujeres e hijas nos quitaban. Que así sea, y así hablaba Pelantaro. Ahora, después del desastre de Curalaba, ocurre y hay otra consecuencia trascendental para la identidad chilena, Eduardo. ¿Qué es lo que sucede? Debido a todos estos fracasos españoles, porque los ejércitos venían de España hasta acá, el rey Felipe va a decidir y encomendar a Alonso de Rivera a crear el ejército criollo, es decir, un ejército formado acá en Chile. ¿Y por qué esto es relevante? Porque, bueno, la historia la vamos a ir conociendo, pero al mismo tiempo la formación del ejército criollo ahí en la frontera prácticamente con un poquito más al sur, evidentemente, del Biobío, va a significar o va a ser un antecedente de la formación o quizá de la primera formación realmente de la identidad chilena, en cuanto que son criollos, es decir, españoles nacidos acá, que se van a ir mezclando con todos los pueblos originarios, tanto mapuches como diaguitas y otros. Entonces, en gran medida la identidad chilena
que vamos a ver después, se va a dar por esa mezcla a partir de la formación del ejército chileno. Es relevante mencionar eso porque la historia va a seguir avanzando hacia otro desastre. Sí, pues ahí empieza a surgir lo nuevo, ¿no? El cruce de estos mundos. Hay otro episodio dentro de esta guerra que le dejó muchas bajas a los españoles, que es el desastre de Boroa, ¿no? Por supuesto. El desastre de Boroa, pensemos que ya es en torno del año 1606. Y ahí nuevamente Pelantaro, después de haber propinado el desastre de Curalaba, en aquel entonces comandante Juan Rodulfo Lisperger, se quedó al mando del fuerte de Boroa. Y del 20 al 29 de septiembre de aquel año 1606, ya entramos en el siglo XVII. Pelantaro junto a Innavilu y Payamuchi, junto a 3.600 mapuches, los van a emboscar y van a dar muerte por lo menos a 293 españoles que en un momento dado habían salido a buscar carbón. ¿Y por qué este desastre de Boroa es muy importante? Porque fue la mayor muerte hasta la fecha de números de españoles que habían ido a la guerra. Porque mataron prácticamente a la totalidad de los que estaban ahí. Entiendo que salvaron, entre comillas, 10 o 15 para hacer un intercambio o para hacer sacrificio. Un poquito sí, pero como tú lo dices, fue la peor derrota en números hasta la fecha. Ojo, números de españoles, porque los españoles siempre se acompañaban con unos 5.000, varios miles de yanaconas, que eran los indígenas que los acompañaban en las guerras. Por lo tanto, otra derrota y otro desastre, pero ya con el ejército. Mira, a tal grado que si uno va comenzando ya en el siglo XVII a ir observando, se suceden derrotas mapuches. Mira, fue tal la devastación del ejército que el mismo rey ordenó, por cierto, y autorizó la esclavitud de todos los mapuches, debido a esto que le estaba propinando Pelantaro, con todas sus estrategias militares de avanzada y, como te decía, gran guerrero del arma de la caballería. Se van a ir detonando muchísimas guerras. Las Fuerzas Unidas de Pelantaro con Anganamón, Longo Ñongo y Ailivila se enfrentaron nuevamente a los españoles en 1610 y la rebelión en ese sentido y el levantamiento de alguna forma va a ser total, a tal grado que lo que hicieron los españoles debido a todo esto, decidieron fortificar la frontera del Biobío. Es decir, momento, ya está tan mal la cosa, fortifiquemos la frontera, porque los Pelantaro hacía de las suyas y le estaba propinando muchas derrotas a los españoles. Solo un pequeño apunte ahí respecto a este episodio de la historia que es muy interesante, el desastre de Boroa, que es interesante de conocer también, porque así como lo dice Pelantaro, que los españoles eran bravos, eran valientes, porque él dice que no honra vencer a los débiles y cobardes, sino que aplaude la gallardía también de los españoles, que tenían lo suyo para enfrentar a estos indómitos habitantes de las tierras australes. Y se van dando varios casos, y en el caso de Boroa está el caso de Juan Rodolfo Lisperger, que fue uno de los que comandaba las huestes españolas y que batalló arriba de un caballo, dio muerte a varios indios, según sus propias palabras, indios, refiriéndose a los mapuches. Le mataron el caballo, se baja del caballo muerto, sigue batallando hasta que finalmente ya no dio más de cansancio y termina siendo muerto. Episodios de valentía y de bravura ocurren en ambos bandos. Aquí no se trata de establecer que los que estaban acá eran todos valientes, bravos, belicosos, y la otra una manga de gente mala. Es un contexto histórico, eran las órdenes que recibían, era el mundo como lo entendían,
Porque también eso es muy clave. Ellos sentían que venían con la iglesia apoyados por un mandato divino. Y claro, a la luz de los hechos, hoy nos parece aberrante que pretendan esclavizar a un pueblo completo o que lleguen a robar las riquezas de la tierra. Y todo lo que sabemos que ocurrió. Pero también hay que entender el contexto histórico de por qué las mentes funcionaban como funcionaban en aquel entonces. Por supuesto. Y que nos recuerde que habían los españoles que llegaron acá, como tú lo dijiste, también muy valientes, porque venirse a pelear a esta tierra requerían ser valientes, por cierto. Había indisciplina, había muchas cosas, habían abusos. Acarreaban prácticamente un genocidio desde América Central hasta acá, pero así es la historia y uno la tiene que recordar. Y de un lado y de otro, evidentemente, mira, en la guerra, uno no puede juzgar la guerra con conceptos civiles, Eduardo. Uno tiene que entender la guerra dentro del contexto de la guerra cuando ya se declara. El arte de la guerra, como dice el libro. El arte de la guerra, es decir, estas cosas que uno ve que son aberrantes de un lado y del otro también, bueno, se dan en el contexto de la guerra donde todos están dispuestos a matar y a morir. Por lo tanto, también eso es relevante en el sentido de que uno no puede juzgar desde el aspecto de nuestra comodidad civil lo que ocurre en una guerra. ¿Ya? Desde un contexto además de la lucha de derechos, desde derechos y deberes, de la conciencia del hombre, de la paz y todo eso que nos permite hoy en día vivir en comunidad. La guerra es un paréntesis dentro de nuestra civilidad. Y por eso están los tribunales militares, que son distintos a los tribunales, claro, a los tribunales civiles. Pero bueno, se fortificó la frontera, y es ahí cuando aparece el concepto también de lo que se llama la guerra defensiva. La guerra defensiva la instala particularmente y defiende este tipo de estrategia un sacerdote jesuita que se llama Luis de Valdivia. ¿Y en qué consistía la guerra defensiva en esta etapa donde los españoles estaban de alguna forma soportando la arremetida de Pelantaro, que va a desaparecer, va a ser capturado y va a morir? Pero la guerra defensiva va a consistir en, primero, suspender la encomienda, es decir, la esclavitud. Después, suspender la guerra ofensiva. Y como tercer elemento, promover la evangelización. Y aquí es donde ocurre el primer parlamento, que es el parlamento de Paiquiví, que ocurrió en 1612 y es el primer gran esfuerzo para poner fin a la guerra entre estas dos grandes naciones, como eran los españoles y como eran los mapuches. Se reunieron en ese parlamento, Eduardo, y Alonso de Rivera, bueno, determinó de alguna forma ir avanzando sobre el territorio mapuche, pero a través de esta guerra defensiva, y le pidió particularmente al Toqui, en ese entonces Anangamón, porque estaba ahí, que al menos 10 jesuitas pudieran entrar donde los mapuches y evangelizarlos. Y Anangamón aceptó. Pero ¿qué es lo que sucedió, Eduardo? Nuevos encomenderos se metieron a las tierras de Anganamón y le robaron nuevamente mujeres, pero según la historia del lado mapuche, con la ayuda de estos monjes y de estos sacerdotes jesuitas. Y en ese entonces Anangamón lo que va a hacer, va a tomar a todos estos frailes implicados en este secuestro de las mujeres, claro, del cacique, y les va a dar muerte a todos en lo que se va a llamar para la historia española los mártires de Licura. Claro, aparecen como mártires
pero habrían participado en este rapto de mujeres. Nuevamente, ahí para entender esto del contexto y por qué uno lo podría ver como malos y buenos, buenos y malos. Porque ellos hablan de mártires porque según ellos estaban de alguna manera cristianizando a las mujeres de Anganamón. No es que las estuvieran secuestrando, según sus palabras, las llevaban para enseñarles que había un Jesús, que había un Cristo, que había una religión. Sin embargo, se las llevan. Para los otros, las están secuestrando y toman represalias al respecto. Nuevamente, el contexto, la historia, lo que tú crees que es lo debido, o a veces la justificación que tienes, o comillas, la chiva que le pones para cometer los desastres más grandes que podemos alguna vez cuantificar en la historia. Para este momento de 1619, la situación de los españoles, al menos según lo que uno toma, porque bueno, van a retomar la fuerza, la guerra ofensiva, van a dejar la defensiva tranquila después de esta matanza, pero la situación era bastante desesperada para los españoles y en consecuencia, Eduardo, sorpresa, Pelantaro, por cierto, ya en 1616 había muerto y en 1619, bingo, segunda peste y epidemia de viruela. Nuevamente. Por lo tanto, la guerra biológica por segunda vez se verifica. Y con los mismos argumentos y hechos que uno cuenta y que están en los recuerdos de la memoria, por cierto, de muchos. Les tiraban a los enfermos. Pero esta epidemia ya no se recuperó en 10 años. Sino que tardaron 30 años en recuperarse los mapuches. Por lo tanto, esto es muy relevante porque la epidemia fue devastadora, esta segunda epidemia. Y claro, le permitió a los españoles asentarse y comenzar, bueno, su evangelización. Ojo, comercio también, habían diálogos, o sea... Claro, no todo era un contexto de guerra. Claro. Y por eso se van a dar, por ejemplo, una serie de parlamentos durante este tiempo que son relevantes, que marcan lo que va a ser después. Pero en el Parlamento de Quilín del 6 de enero de 1641, ojo, ya llevaban 20 años de epidemia. Pues bien, el gobernador Francisco López de Zúñiga se reunió con los caciques Linco Pichón, Buta Pichón y Tina Queco y les va a reconocer a los mapuches ser soberanos de sus tierras que están al sur del Biobío. Hay reconocimiento de los españoles por los mapuches. Se les eximió de esclavitud y también de servidumbre, pero con el compromiso que aceptasen evangelizarse. Y bien patudos para decir, son los que vienen llegando y reconocerle a los que ya estaban la posesión de las tierras a cambio de una evangelización. Hay harto todavía que avanzar en esta historia del pueblo mapuche. Voy a dejar planteada la pregunta para que al regreso Dr. Fair nos instruya. Probablemente un nombre que quizás usted ha escuchado hablar o quizás no, pero que es clave también dentro de este contexto de la historia del pueblo mapuche. ¿Quién es el mestizo Alejo? Al regreso de la pausa, acá, en Mentiras Verdaderas. La pregunta está planteada. ¿Quién es, Dr. File, el mestizo Alejo? Mira, después del Parlamento de Quilín, hubo un segundo parlamento donde los ánimos entre mapuches y españoles, digamos, se airaron, ¿ya? Porque los españoles no habían logrado la evangelización y ya para ese entonces, es decir, 1649 aproximadamente, los mapuches ya se van a haber recuperado de la segunda peste después de 30 años. Y por lo tanto van a comenzar, no se van a dejar evangelizar y se va a dar un parlamento antes de llegar al mestizo Alejo, que es el Parlamento de Boroa de 1651, Eduardo, porque en ese parlamento, bueno, se discuten una serie de cosas, pero se les pide
a los mapuches reconocer el territorio al norte del Biobío como territorio español. Gran detalle. Bueno, lo reconocieron, pero se va a dar el desastre de Río Bueno de 1654. Mira, el desastre de Río Bueno allá en aquella ciudad hermosa donde me tocó estar hace un par de años atrás, significó la muerte de al menos 1.500 españoles y unos 3.000 yanaconas. Cuando trataron de cruzar el río, le cayeron encima. Y comienzan los españoles a tener nuevamente una seguidilla de derrotas. A tal grado que si en ese momento, estamos hablando de entre 1655 y 1660, si hubiese aparecido un Pelantaro o un Lautaro, algunos especulan que la victoria mapuche sobre los españoles hubiese sido definitiva, pero no apareció. El que apareció después, eso sí, de ese momento clave, después de la derrota de Río Bueno, fue el mestizo Alejo. O Champurre Alejo también, como se conoce. Así es. Bueno, él era un mestizo que era soldado del gobernador de España. Español. Español, era muy buen soldado y en un momento dado, después de muchas batallas, le había pedido ser oficial y por ser mestizo le cerraron las puertas, lo que provocó que Alejo se fuera a las huestes mapuches. Y dentro de las huestes mapuches se va a transformar en un gran líder. No solamente va a perfeccionar aún más la guerra de guerrillas contra los españoles, sino que también va a unificar no solamente a los mapuches, sino que también va a buscar alianzas con los cuncos, los pehuenches y los picunches. Y es en ese momento donde tiene una serie de victorias en San Rafael, en Los Perales también, hasta que finalmente sus mujeres lo mataron por celos, porque bueno, parece que había tenido como era mestizo, tenía unas mujeres españolas, las privilegió a ellas, y las mujeres mapuche por celos parece que lo mataron cuando estaba durmiendo. Sea lo que sea, después de esto va a aparecer también el cacique Mizqui en 1661, y a partir, bueno, de los triunfos de este cacique, que ojo, van a significar 3.000 españoles cautivos, 366 estancias saqueadas, 400.000 cabezas de ganado perdidas por los españoles. Se perdió Arauco, San Pedro, Buena Esperanza, Nacimiento, etcétera. Va a venir un aletargamiento de la guerra, es decir, después de 128 años de guerra, mira, habían muerto por lo menos 40.000 españoles, sin contar a los yanaconas, y al menos unos 200.000 mapuches. Por eso es, si uno hace hasta ese momento la estadística, 1-5. Y se van a dar una serie de rebeliones para entrar en el siglo XVIII, es decir, en el 1700, haciendo una breve síntesis de toda esta historia para llegar sobre todo al siglo XIX. 19, ¿no? Donde hay un gran cambio. Van a haber rebelión mapuche de 1723, Parlamento de Negrete de 1726. En ese parlamento, nuevamente los españoles le reconocen la autonomía a los mapuches. Se regula el comercio entre los dos bandos, y muchos mapuches aceptaron ser evangelizados. Después nuevamente rebelión, en este caso de Levián. Levián prácticamente fue un leviatán contra los españoles. Y después Parlamento de Negrete de 1771 y otro en 1772, donde Levián acepta la paz ofrecida por los españoles,
Pero en ese parlamento los españoles van a introducir algo maquiavélico dentro de los mapuches, el dividir para gobernar. Entonces buscaron que los mismos mapuches se enemistaran dentro del parlamento, hasta que llega el primer tratado de paz de Río Bueno de 1787, donde los huilliches particularmente aceptan el camino real, el camino de los españoles y la ocupación de todo lo que fueron las ruinas de Osorno. Evidentemente esta es una síntesis en dos minutos de un siglo entero, pero son los hitos que marcan para llegar al siglo XIX, siglo clave y siglo, amigos, que no está en la memoria de la historia y que nosotros la vamos a recuperar. Exactamente, es un siglo bien especial este siglo XIX dentro del contexto de la historia del pueblo mapuche, así como nos vamos acercando hasta el día de hoy. Es el siglo que se conoce como de la transformación. ¿Por qué se habla del siglo XIX como un siglo de transformación en el pueblo mapuche? Llegado este momento, la guerra había cobrado muchísimas vidas. Las relaciones se habían reconocido por ambos bandos. Y es en el momento de una transición dentro de la misma sociedad mapuche, donde muchos guerreros pasaron a ser ganaderos y formar inmensos comercios con los españoles a partir del ganado. Se formaron en este sentido una sociedad que estaba cambiando hacia otro camino. También se introdujo la agricultura, por lo tanto los mapuches de ser cazadores, recolectores y guerreros pasaron a ser ganaderos y comenzarían a cultivar la tierra que antes no lo hacían como se va a hacer ahora sistemáticamente. Siglo XIX. Siglo XIX, muy importante ese siglo. También hubo una división social porque, claro, los que tenían más ganado, de alguna forma comenzaron a generar dentro de los mismos mapuches una especie de gremios. Y también hubo algunas disputas por las tierras para hacer pastar a todos los animales. Ahora bien, cuando uno se mete acá en el siglo XIX, vemos una sociedad mapuche en transición. Pero uno tiene que llegar, recordemos, a todo lo que fue la independencia de Chile. Y aquí nos tenemos que detener, Eduardo, porque la independencia, claro, fue en 1810, pero va a causar, estragos en todo lo que se ha ido viviendo. Cuando uno habla de la guerra de independencia, uno tiene que decir que los mapuches fueron ajenos a la guerra de independencia chilena. Ellos estaban del sur, del Biobío hacia abajo. La guerra de independencia no se gestó en terreno mapuche, por lo tanto, primer elemento que uno tiene que recordar, los mapuches no participaron, más bien dicho, de esta independencia. Pero los independentistas, es decir, todos los que surgieron para lograr la independencia de los criollos de España, como Bernardo Higgins, y que van a ser los primeros gestores de la nacionalidad, ellos toman el tema de la sangre araucana derramada contra el invasor español como un elemento fundamental para motivar la independencia. Sin embargo, los mapuches, querido Eduardo y amigo, se van a aliar mayormente al bando español. Para ir separando las aguas del rol que ejercía el pueblo mapuche versus lo que estaban haciendo los independentistas acá, los españoles, cómo se fueron cruzando también las alianzas de una u otra manera. Recordemos que, por ejemplo, Bernardo Higgins, probablemente uno de los personajes que más salta a la mente cuando se habla de este proceso, de la primera Junta de Gobierno y de lo que vino posteriormente, hablaba mapudungún, tenía vínculos con la etnia mapuche. Había un encuentro. Había un encuentro
pero que, ojo, llegado a este punto de la independencia, los españoles, como les dije, queridos amigos y amigas, se van a aliar a los mapuches, y los mapuches van a aceptar esta alianza. Por lo tanto, del Biobío hacia el sur, los combates van a ser una alianza española mapuche contra los independentistas. Es bien extraño eso. Es muy extraño, y sobre todo porque los criollos, los independentistas, bueno, elevaban la bravura mapuche, a Lautaro particularmente. Después acuérdate que surgen las logias lautarinas como emblema, por cierto, de la independencia, pero por otro lado les van a declarar una guerra a muerte. ¿Por qué ocurre esto? Y esto es clave para conocer y tratar de entender la contradicción de la identidad chilena desde el primer comienzo de la patria en este siglo. Sucede que al momento de la independencia en 1810, el territorio mapuche gozaba de un estatus particular, donde era reconocido el Biobío como la frontera con tierra y terrenos autónomos legítimamente, en ese sentido, de los mapuches, ¿ya? Pero para los independentistas criollos, Chile comenzaba en el río Loa y terminaba en Magallanes. Por lo tanto, desde ese primer comienzo, los independentistas ven esta tierra mapuche como tierra chilena. Claro. ¿Ya? De hecho, en 1830, Bernardo Higgins dice textualmente en una carta: yo considero a los pehuenches, puelches y patagones por paisanos nuestros como los demás. Los demás son los mapuches también. Entonces, primer motivo por el cual se van a aliar, porque los españoles lo habían reconocido de alguna forma. Y el segundo motivo fundamental también por el cual ellos combaten contra los criollos independentistas, porque la independencia de Chile fue llevada a cabo fundamentalmente en el centro del país, aquí en Santiago, y también por una burguesía mercantil, por una burguesía minera fundidora y por los grandes terratenientes. Por lo tanto, los mapuches vieron dentro de esta independencia también un discurso de un grupo del centro muy privilegiado que no tenía mucho que ver con ellos, causa de que comenzara un problema que se prolonga hasta el día de hoy, que es de alguna forma el problema de los pueblos originarios de nuestro país. Porque claro, en ese momento, este discurso araucanista de los independentistas va a ser respondido también con una guerra contra ellos. Combate para poseer por parte del ejército chileno propiamente tal los territorios mapuches. De hecho, lo ocupan. En 1867 el ejército ocupa los territorios de la Por supuesto que sí. Y es en este momento, o sea, en este periodo 1830, 1860, guerra, resistencia mapuche a la ocupación chilena de los territorios, que va a surgir el estereotipo lamentable que se tiene hoy con los pueblos originarios y particularmente mapuches. Se les dice que los mapuches son bárbaros, que son salvajes en aquel momento, que sus costumbres son degradantes, que son borrachos y no les gusta el trabajo, y que para la guerra no son tan valientes, sino que más bien crueles. Es, por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XIX donde este prejuicio se instala debido a estas causas que hemos visto. Por lo tanto, nosotros nacemos como chilenos en una inmensa contradicción. Una contradicción que hoy día ojalá sirva todo esto para un poco decantar las cosas, ir madurando todos, tanto los mapuches como los chilenos. Somos todos chilenos, pero tenemos estas contradicciones que tenemos que ir, entendiendo.
a tal grado que uno tiene que decirlo. Mira, los grandes historiadores de este país, como Francisco Antonio Encina y también Diego Barros Arana, ignoran completamente dentro de sus historias generales lo que ocurrió particularmente en esta ocupación y en esta guerra contra los mapuches del siglo XIX. No aparece ni una letra de lo que significó la ocupación chilena en la Araucanía, y eso uno lo tiene que señalar. Ahora bien, afortunadamente que nosotros estamos en una especie de revisión histórica, uno tiene que... ¿Qué libro es ese? Este libro es un libro fundamental también, queridos amigos, que es el libro Historia del Pueblo Mapuche, siglo XIX y siglo XX, de José Bengoa. Un digno invitado a Mentiras Verdaderas, Eduardo. ¿Pero por qué? Porque, claro, Diego Barros Arana y Encina, los grandes historiadores de la memoria chilena prácticamente, no hablan nada de la ocupación mapuche. Pero en este libro está contenida la ocupación y lo que ocurrió. Y me permito leer un par de cosas nomás, que reflejan lo que ocurrió. Cuando las tropas del ejército chileno comandados por Muñoz llegaron a Leveluán, los mapuches dirigidos por Juan Loncomilla salieron a atacarlos. Esto es siglo XIX. Defendían sus tierras porque el ejército quería fundar un fuerte. Mi abuelita me contaba que esa noche murieron muchos mapuches en Leveluán. El estero que allí corre iba rojo de sangre. Durante varios días los cuerpos estuvieron allí, pudriéndose porque los soldados chilenos no dejaban acercarse a nadie. Después se los sepultó. Después, entonces había guerra. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Es que esta guerra de ocupación de los territorios no existe en la historia hasta ahora. Es como que por eso en los colegios... Claro, por eso prácticamente la memoria chilena son Lautaro, Michimalongo, Caupolicán y Galvarino, y de Pelantaro hasta acá prácticamente inexistente. Mira lo que dice, por cierto, también otro pasaje, porque eran, como tú dijiste, de un lado y de otro, pero dice acá el diario El Meteoro del 8 de noviembre de 1868. En las primeras salidas que hicieron esta semana, los indios llegaron a Malvén, a una casa donde a la sazón se velaba un cadáver. En efecto, lo rodearon por todas partes, no dejaron salir a nadie y le prendieron fuego. Sin aprobar este acto de ferocidad, solo diremos que días antes nuestra gente chilena había hecho una cosa igual con unas mapuches, a quienes se quemó vivas dentro de un rancho. Guerra. El Mercurio dice lo siguiente de aquel tiempo: en varias ocasiones se nos ha acusado de pedir la guerra de exterminio porque deseamos que se haga con los indios un serio escarmiento. El diario santiaguino El Ferrocarril, que era en aquel entonces, del fines del siglo XIX, el de mayor prestigio, dice: estos son hechos. El general Pinto ha sembrado terrenos fiscales y ha ordenado el arreo de los animales indígenas y el incendio de las rucas y cementeras araucanas, y en vez de la guerra de soldados hemos tenido así en la frontera guerra de pastores y de pillaje desmoralizador. Pequeños ejemplos, porque ¿qué es lo que sucede, Eduardo? Sucede que esto ocurre precisamente en tiempos de la Guerra del Pacífico. Entonces, está la Guerra del Pacífico, pero no se habla de lo que está ocurriendo en el sur. Y ahora podemos saber esto. Estamos llegando, avanzando la historia, y tenemos que llegar al último alzamiento y, por cierto, al fin de la guerra de Arauco. Hacemos una pausa y ya regresamos esta apasionante noche de viernes en Mentiras Verdaderas junto al Dr. Fay.
resistencia sigue. Continúa hasta el día de hoy. Estamos manteniendo la conversación que me imagino que usted también tiene en su casa y reiteramos, contenidos como este yo creo que es bueno poderlos ver y verlos acompañados de nuestros hijos, para comentarlo, para ampliar un poco esta visión muchas veces sesgada que tenemos tanto de un lado como del otro, porque los prejuicios se van cruzando a medida que van pasando los años, para entender un poco el porqué de las luchas que se dan el día de hoy y los contextos en los cuales se van dando estas batallas. Ha avanzado la historia de esta guerra de Arauco y hay que hacerse cargo de lo que se conoce como el último alzamiento general y lo que, y lo decimos así, se llama es el fin de la guerra de Arauco. Digo así entre comillas porque sabemos que a la luz de los hechos hay algo que no ha sido subsanado del todo. Por supuesto. Y mira, por cierto, como decíamos, a partir de 1869 prácticamente se detona una guerra de exterminio contra los mapuches comandada por los chilenos. Y en momentos de la misma guerra del Pacífico, recordemos que va de 1879 a 1883, la guerra del Pacífico al norte, bueno, en el sur también se va a dar una guerra entre los mapuches y los chilenos que va a generar y va a provocar el alzamiento general de 1881. Mira, para la memoria de todo esto, quizá es el principal, y por ser el último de los grandes levantamientos y guerra de los mapuches contra los españoles. Se reunieron 30.000 españoles, 30.000 mapuches, con 300 rifles, y se enfrentaron al ejército criollo, al ejército chileno, y el ejército chileno les va a propinar una derrota final. Perdón, solo recordar, quizá alguno se viene sumando a sintonía y le puede resultar extraño el enemigo. Claro, recordemos que ya no es la guerra contra los españoles, sino que es la guerra contra los criollos, los independentistas chilenos, el ejército chileno ya instalado que ha tomado ubicación de sus terrenos, y por eso la asociación de mapuches con españoles en algunos momentos de esta batalla, que cambia el giro, cambia su eje. Cambia, porque particularmente van a ganar evidentemente el ejército chileno, y con la tercera refundación de Villarrica y con el poblamiento de Villarrica que ocurrió el 31 de diciembre del año 1883, uno puede decir que ese acontecimiento, la ocupación de Villarrica, después de una guerra horrorosa, masacre, muerte, devastación en la Araucanía, se va a poner fin a la guerra, gran guerra de Arauco. 345 años. 345 años que comenzó ahí en el 1536, la primera guerra, en la batalla de Reino Huelén, y que termina en Villarrica, en esta ocupación de Villarrica. Es el momento donde los mapuches van a pasar a ser parte o van a ser asimilados por los chilenos. Resistieron y quedaron vivos 82.000 mapuches. Y el siglo XX va a sellar de alguna forma el despojo y la reducción mapuche. Y también de guerreros habían pasado a ser ganaderos en el siglo XIX, y ahora muchos de ellos van a pasar a ser campesinos pobres y también otros ciudadanos. Es el momento del siglo XX donde se procedió a la colonización de las tierras de la Araucanía, Eduardo. Se habla de la deuda histórica con el pueblo mapuche. En este proceso de batalla, de lucha ya del Estado chileno contra el Gualmapu, el pueblo mapuche, ¿hubo usurpación de tierras?
Después de 1883, con la derrota mapuche, gran parte, si no toda la Araucanía pasó a ser tierra fiscal. Y en este sentido, no solo hubo pillaje, no solo hubo abusos contra los mapuches que sobrevivieron, sino que también hubo usurpación de tierras. Bueno, las consecuencias de la guerra son así. Y esto quedó establecido en un texto que les voy a leer, queridos amigos, para que nos... Recordemos el libro. El libro, por cierto, Historia del Pueblo Mapuche, de José Bengoa. Y dice lo siguiente, esto escrito el 19 de abril de 1927 por la editorial del Diario Austral de Temuco. Y dice, en 1927, diariamente llegan a nuestra oficina grupos de indígenas indefensos a quejarse de atropellos que no creemos sean inventados. Y esos hijos de Arauco nos cuentan sus trajines a través de oficinas sin lograr siquiera se les oiga. Ya es un rico terrateniente que ha hecho apalear a un araucano porque transitaba por su camino particular. O ya otro agricultor ensoberbecido con su riqueza conquistada labrando la tierra de Arauco que los lleva a las mazmorras de una prisión por un fantástico robo de unas miserables ovejas. Por lo tanto, cuando uno ve esto, mira, las consecuencias de la guerra son así, Eduardo. Evidentemente también hubo usurpación de tierras. La Araucanía pasó a ser tierra fundamentalmente fiscal. Se les entregaron tierras a los colonizadores para el cultivo. Los mapuches fueron transformados en campesinos pobres, miserables y vistos en menos por esta ideología terrateniente también que se va a imponer. Particularmente también, mira, es verdad que se les entregaron mercedes de tierra a los 82.000 mapuches vivos y sobrevivientes. Se les entregaron 512.000 hectáreas ahí, hasta 1929. Es decir, se les redujo. Claro, uno puede decir, ¿tienen mercedes? Sí, pero antes de alguna forma se sentían y eran dueños del Biobío hacia el sur. Por lo tanto, eso es algo muy importante. Y se va a ir instalando poco a poco. Sobre todo, se va a ir, mira, entre las cosas horrorosas, sobre todo que ocurre, es el menosprecio. Porque mira, resultado del ejército criollo, somos todos mezclas. Sí. Los mapuches se mezclaron con los españoles, somos todos mestizos en ese sentido. Esa es nuestra identidad. Evidentemente uno tiene que respetar culturas, pero somos multiculturales en ese sentido. Y sin embargo, se les trató peyorativamente y se ha creado, mira, los sacaron de la historia y hay que volver a ponerlos en el centro de la historia. Doctor File, ¿cuál es el principal reclamo del pueblo mapuche el día de hoy? Amigos y amigas, hoy día los mapuches, muchos de ellos sufren pobreza, menosprecio y muchas vejaciones. Quizá todos los problemas del pueblo mapuche se resumen en uno, que es el siguiente: el modelo de desarrollo capitalista, de libre mercado o neoliberal no los representa. Ese es su principal problema, porque el modelo de desarrollo capitalista lo único que busca es el tener, el consumir, el crecimiento y no el desarrollo del ser, algo clave en los mapuches. Por lo tanto, todo esto que los últimos gobiernos le han impuesto, derechas e izquierdas por igual, el desarrollo capitalista,
no los representa ni los va a llevar a ninguna parte, porque los mapuches sobre todo es un pueblo que busca no solamente cuidar la tierra, mientras que el capitalismo busca depredar la tierra, sino que también los mapuches buscan el cultivo del ser antes del tener. Por eso, todo lo que hoy día pasa, el menosprecio, lo podemos sintetizar en eso, Eduardo y queridos amigos. Este modelo capitalista no representa al pueblo mapuche y también a muchos chilenos tampoco los representa. ¿Y se podría llegar a la paz en la región de la Araucanía, la paz para nuestro país, en ese sentido? Por supuesto que se puede llegar a la paz. Uno tiene que aceptar la historia primero que nada, porque hay de unos y de otros caídos. Los carabineros también les llega duro, claro. Si no hay que decirlo. Pero se puede llegar a la paz. Pero para llegar a la paz, primero tiene que haber un reconocimiento del valor del alma mapuche y eso integrarlo en el corazón del chileno. ¿A qué me refiero? Padre de la patria, tiene que ser Lautaro, Pelantaro, son figuras contundentes porque representan no solamente el alma mapuche, sino que esa alma mapuche después se mezcló con los chilenos. Es nuestra historia. El problema es que estos historiadores la olvidaron. Es momento, queridos amigos, de recordarla. Y teniendo ese recuerdo, poniéndolo en el corazón de nuestras escuelas, la paz es posible, por cierto. Y repensando también, volviendo a pensar los principios del capitalismo. Si el capitalismo no los identifica, bueno, podemos volver a pensar, podemos producir y crecer con sustentabilidad. Es decir, hay que repensar también el modelo capitalista que se le está tratando de imponer porque no lo representa y por lo tanto, Eduardo, sí es posible la paz. Y yo estoy seguro y convencido que con lo que está ocurriendo hoy día estamos en un momento dado de realmente de un despertar de conciencia que va a ser bueno para el futuro. Es importante eso que acaba de señalar el doctor Fael. Gestos, reconocimiento, abrir, ser humilde, abrir el corazón y sentarnos a una mesa a conversar. Es lo que todos como país yo creo que queremos y pedimos a nuestros gobernantes y a aquellos que están al otro lado del conflicto. Y queridos amigos y amigas, todos aquellos que quieran cultivar la historia, una historia más descriptiva, pueden ingresar a www.docfiles.cl y conectarse desde cualquier parte del mundo con la sabiduría y con la historia nueva, la historia de la esperanza para todos nosotros. Y para aquellos que ven al profe Massa y dirán, ¿y cómo? Pues el jueves del día del profe Massa. El profe Massa está de viaje, por lo tanto no nos podía acompañar de todas maneras el día jueves, por eso tomamos la decisión de adelantar al Dr. File para el día jueves y tener el viernes con Teletón, que es el regalo de todos. Estimados amigos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.